salario mínimo. Comenzamos a hablar del salario mínimo, a analizar el salario mínimo. ¿Por qué razón? Porque el próximo martes se reúne convocatoria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, justamente para acordar los nuevos aumentos que va a tener este salario tan referente, y ahora le vamos a explicar por qué. ¿Qué aumentos va a tener el salario mínimo a partir de abril? Les contamos que es importante ubicarnos antes del día martes en lo que podemos denominar una radiografía, un mapa, la situación del salario mínimo en Argentina. Y para eso quiero contarles, y ya vamos a la placa, quiero contarles cómo está el salario mínimo en la Argentina, qué cantidad de personas, qué cantidad de asalariados cobran salario mínimo, y estos números que les vamos a dar corresponde al tercer trimestre del año 2022, según la encuesta permanente de hogares del INDEC. ¿Cuántos trabajadores asalariados, por lo menos tenemos el último registro, hay en la Argentina? 9.131.365 asalariados, de los cuales 2.739.000, ahí lo están viendo en pantalla, de los cuales 2.739.685 personas, trabajadores, cobran el salario, un salario igual o menor a un mínimo. Estamos hablando al mes de marzo 69.500 pesos mensuales. Pero yo decía hace unos momentos que esta es la radiografía, esto es con lo que va a trabajar, con lo que debería trabajar el Consejo del Salario, pero además este salario mínimo es referente para más de 6 millones de prestaciones en el país. Caso de Potenciar Trabajo, es referente de Potenciar Trabajo, una ayuda social que la cobran en este momento en la Argentina 1.279.000 personas. Es referente para el programa Acompañar, que es un programa para vulnerables que sufren violencia de género, que actualmente la perciben 200.000 personas. Es referente para la prestación por desempleo, que actualmente alcanza a 53.000 beneficiarios, y es también referente el salario mínimo para 1.200.000 jubilados que han aportado de manera genuina durante 30 años. Pero ahí no termina la lista, porque en forma indirecta el salario mínimo, el monto del salario mínimo, también impacta en el salario básico docente e impacta en todo lo que tiene que ver con la percepción de asignación universal por hijo y de becas Progresar. ¿Por qué razón? Porque para acceder a estas dos ayudas sociales, que si se trata de AUH llega a 4.400.000 chicos, y si hablamos de becas Progresar llega a 1.100.000, todo funciona para poder estar alcanzados por estas ayudas sociales la cantidad de salarios mínimos que cobra una familia. En el caso de asignación universal por hijo, se puede acceder siempre que la familia no supere los 139.000 pesos mensuales, que es el equivalente a 2 salarios mínimos. Y en el caso de becas Progresar, el ingreso familiar o individual mensual no debe superar los 3 salarios mínimos, que es el equivalente a 208.500 pesos mensuales. Este es el mapa. Esta es la radiografía, esta es la situación de la Argentina, de la gente que está alcanzada por un salario mínimo. Estamos hablando que de asalariados, el 30% de los asalariados en la Argentina cobra un salario menor o igual a 69.000 pesos, a 69.500 pesos. Pero ¿qué pasa con respecto a la inflación? ¿Cómo está parado el salario mínimo? En la interanual de abril del 2022 a marzo del 2023,
que fue el último aumento del 3% que se acordó en noviembre pasado en 4 tramos que hizo un total del 20%, el salario mínimo quedó muy levemente arriba de la inflación interanual. Estamos hablando de un salario mínimo que creció con los aumentos en un 110%, con una inflación de aproximadamente el 95%, pero en la anual, de enero a diciembre del 2022, el salario mínimo perdió. Con una inflación del 94,8%, los aumentos del año 2022 representaron en el bolsillo un 87,8%. Estamos hablando de 7 puntos abajo. Además, teniendo en cuenta la caída real que ha tenido el salario desde el último acuerdo hasta el mes de marzo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde va a partir, de qué realidad va a partir el Consejo del Salario, que está integrado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo y además está integrado por representantes de sindicatos y del sector empresarial? ¿Desde qué lugar va a partir o va a comenzar el debate del acuerdo de los aumentos que van a regir a partir de abril? ¿De la inflación interanual? ¿De la inflación anual? Teniendo en cuenta, reitero otra vez, que desde noviembre que se cerró el último acuerdo de aumento del salario mínimo hasta marzo, que es donde termina ese acuerdo, ya el salario mínimo perdió 5 puntos, tuvo una caída real del 5 puntos. Y además hay otra realidad, que creo que esto va a ser un complemento y algo que se va a poner, o creo entender que se va a poner en el debate, es el salario mínimo al mes de marzo está en 69.500 pesos y tiene que convivir con una canasta al mes de febrero que se conoció en las últimas horas de lo que necesita una familia para vivir, para alimentarse. La canasta básica total al mes de febrero representa 177.000 pesos para no caer en la pobreza y de 80.500 pesos para no caer en la indigencia. Creo que el debate tiene que empezar con una premisa fundamental. El salario mínimo tiene que crecer por arriba de la inflación, tiene que ganarle de una vez por todas al costo de vida, porque hace años que esto no pasa, y con la mirada puesta en un tema clave. Y acá yo la editorial quiero terminarla como la comencé. Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo tienen que partir de una realidad clave. 3 millones de personas en la Argentina, de algo más de 9 millones de asalariados, es decir, el 30% de los asalariados cobra hoy 69.500 pesos o menos. Y mientras tanto hay más de 6 millones de personas esperando lo que va a pasar con el salario mínimo, porque está condicionado ese salario mínimo, ese monto, a lo que represente sus ingresos mensuales.